Buenos días a todos y a todas. Como corresponde, primero, obviamente, los agradecimientos, señor Intendente. Muchísimas gracias por la invitación y por todo el trabajo que hemos estado realizando todo este tiempo para que los loberenses puedan cumplir este sueño. Bueno, su señora esposa que lo está acompañando. También Juan José, que fue quien me acompañó la primera vez, quien me mostró. ¿Qué fue? En el 2021, habrá sido después de la pandemia, o apenas terminada la pandemia. Sí, 2021, 2022 debe haber sido que vinimos y que estaba medio que solo la fachada. Había que construir todo el resto, refaccionar todo el resto, así que ahí ya nos interesamos en el proyecto y bueno, cuando estuvo disponible el programa Puentes empezamos a colaborar. Bueno, Belén, fundamental, todos sabemos tu aporte, tu trabajo, tu dedicación, así que felicitaciones para vos también. Bueno, también nos acompaña, lo quería saludar especialmente al rector de la UNICEN, Marcelo Aba, felicitarte porque has hace poquito renovado tu mandato, así que mucha buenaventuranza y prosperidad para la universidad, con la que también estamos obviamente trabajando. Bueno, también están concejales de las distintas fuerzas políticas, de nuestra fuerza política, quería saludarlos especialmente. Decía el intendente, dos palabras, creo que comenzaste tu discurso con dos palabras, alegría y orgullo, ¿no? Yo también, mucha alegría de estar acá, de estar nuevamente con una agenda de trabajo en la Lobería Grande, en la tierra de gliptodontes. Recién, yo me acuerdo cuando también entregamos escrituras, estuvimos recorriendo el Museo de Ciencias Naturales, ahí el esqueleto del gliptodonte, tierra de hermosas playas. Yo soy bastante fanático del automovilismo, así que tierra de los castellanos, de Pincho y de Pinchito, así que muy contento de estar acá presente. Mucha alegría me genera eso y también me genera la segunda palabra, mucho orgullo poder haber participado, poder haber colaborado humildemente desde la provincia de Buenos Aires con los distintos aportes que hemos hecho a la concreción de este sueño, de esta hermosa universidad en Lobería, que seguramente también los loberenses intendente, deberás tener el sueño de cambiarle esas dos letras un día, ¿no? Que no sea en Lobería, sino sea de Lobería. Pero este es el paso inicial, ¿no? Este es el paso inicial. Así se han construido muchísimas universidades de la provincia de Buenos Aires, primero que empezaron a funcionar como centros universitarios y en la medida que fueron cobrando volumen, cobrando escala, cobrando cantidad de carreras y de alumnos, etcétera, después se terminan transformando en formalmente universidades. Esta es una universidad en Lobería, que significa que es un centro universitario en donde se dictan distintas carreras de distintas universidades nacionales, de las mejores universidades de América Latina, digo yo. De las mejores universidades de América Latina son las universidades nacionales que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Como hacía el intendente, quiero repasar un poquito para poner en valor el aporte que hizo la provincia de Buenos Aires. Él lo decía, un 20 y pico % de los recursos. Hemos entregado 3 subsidios para ir construyendo, terminando, equipando los distintos espacios del edificio. En 2022, un primer subsidio para infraestructura que se utilizó para distintas terminaciones de obras que se estaban llevando adelante. Después, en 2023, un subsidio para el equipamiento y obras de climatización que hicimos un tercer subsidio en 2024 con el mismo objetivo para terminar esas obras de climatización del edificio, y quiero anunciar y comprometerme con el señor intendente en que vamos a estar entregando a la brevedad un cuarto subsidio de 90 millones de pesos para terminar de equipar la universidad en Lobería con la construcción de aulas híbridas, equipamiento de distinto tipo. Así que el compromiso del gobernador Kicillof, obviamente el saludo del gobernador Kicillof, él estaba totalmente al tanto de esta actividad. De hecho, el intendente lo había invitado y bueno, por problemas de agenda, por superposiciones de agenda no pudo estar presente, pero obviamente me pidió que estemos nosotros, bueno, con varios de los funcionarios del Ministerio de Gobierno. También hemos financiado algunas carreras, ¿no? Una que ya terminó, una carrera que ya terminó, que fue financiada por el programa Puentes, una diplomatura en transformación y marketing digital, de la Universidad Tecnológica Nacional.
Estamos con 3 carreras en curso, ¿no? Financiadas por el programa Puentes, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, que la dictan los profesionales de la UNICEN. Estamos con una diplomatura en Gestión Integral de la Producción y Tecnología aplicada al manejo de plantaciones frutales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y una diplomatura en Gestión de la Innovación y Negocios Tecnológicos de la UNICEN también. O sea que estamos financiando 3 carreras. También me quiero, más allá de que no tenga ahora un anuncio puntual para realizar en este sentido, me quiero comprometer, señor Intendente, a que, bueno, en la medida que vayan terminando estas carreras y en la medida en que tengamos el presupuesto necesario en la provincia de Buenos Aires, comprometernos a seguir abasteciendo de financiamiento para las distintas carreras que usted y su pueblo elijan. Porque hay una característica que tiene... Hay una característica, entre otras, ¿no?, que tiene este programa Puentes que lanzamos en 2022, Colo, ¿no?, a mitad de 2022 en la provincia de Buenos Aires, que es que nosotros no venimos a imponerle las carreras o lo que nosotros pensamos que tienen que estudiar acá los chicos, las chicas, bueno, cualquiera que quiera acceder a una carrera, a una formación universitaria, sino que lo trabajamos con el pueblo, con la comunidad, con el intendente, con sus funcionarios, y una definición de política que hemos tomado desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tratar de ofrecer en todos aquellos lugares carreras que respondan a demandas existentes en el territorio, pero fundamentalmente aquellas que estén vinculadas al desarrollo productivo de sectores ya existentes que necesitan mayores conocimientos, mayores aprendizajes para hacerlo más eficiente, más competitivo, más desarrollado, más tecnológico, pero también para desarrollar sectores nuevos, como hemos hecho en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, inclusive acá, con carreras vinculadas a lo tecnológico, a las nuevas tecnologías, inclusive ahora estamos lanzando algunas carreras de inteligencia artificial, etc. El objetivo no solo es que se pueda estudiar, sino que, bueno, como sabemos que hay problemas de empleo en la Argentina, problemas de empleo formal en la Argentina, que todos aquellos que estudien después tengan una rápida salida laboral. Que no es el único objetivo de estudiar, obviamente, ¿no? No es el único objetivo, pero es importante si uno hace el esfuerzo de estudiar, porque más allá que, como decía el cartel, esta es un centro universitario público, popular y gratuito. Público, popular y gratuito. Repito, público, popular y gratuito, que es muy importante. En épocas en donde todo se quiere cobrar, en épocas en donde todo se quiere mercantilizar, que haya un esfuerzo del Estado nacional, del Estado provincial, el Estado nacional anterior, digo, ¿no? Porque, por el programa Nodos lo digo. Después voy a hablar un poquito de este Estado nacional. Del Estado nacional anterior, del Estado provincial y del Estado municipal. Subrayo la palabra Estado, la repetí 3 veces por eso mismo, asegurando que las carreras sean públicas y sean gratuitas, pero sabemos que más allá de que no haya que pagar para estudiar, hay muchas familias que hacen un gran esfuerzo para que sus hijos, bueno, sus familias, sus nietos o quien sea, pueda llevar adelante una carrera universitaria. Nosotros lanzamos, esta es una historia que siempre cuento, lanzamos este programa a mitad del 2022, porque a fines de 2021, cuando había pasado, bueno, lo peor de la pandemia, no es que había pasado, sino que habíamos dado 45 millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires para que termine la pandemia. No es que la pandemia se aburrió y se fue para otro lado del mundo, sino que la tratamos como se debía tratar una pandemia, que era comprar las vacunas e inocularle a toda nuestra población las vacunas. Cuando pudimos tener una situación de mayor normalidad, en diciembre del 2021 el gobernador lanzó un programa marco de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento se llamó programa 6x6. Nosotros decíamos a 6 años, incluyendo el mandato anterior y los 2 años que habíamos tenido de pandemia, 6 años de crisis en la provincia de Buenos Aires, teníamos que ofrecerle 6 años de reconstrucción a la provincia de Buenos Aires. Y uno de los puntos, tenía 10 puntos, 10 grandes puntos. Ese programa, uno de esos 10 puntos fue justamente este programa Puentes, que en esos primeros 6 meses lo articulamos, conseguimos los fondos y lo empezamos a implementar. Pero me animo a decir que el origen del programa Puentes es muy anterior a ese momento en donde el 2021, en diciembre, el gobernador nos dijo hay que hacer esto y tardamos 6 meses en organizarlo y empezar a ejecutarlo.
el origen del programa Puente fue una larga recorrida que, no digo campaña, porque fue inclusive previo a la campaña del 2019, una larga recorrida que hicimos con el gobernador, de la que me tocó participar, de la que me tocó también ser, pues se podría decir chofer, pero yo prefiero decir piloto, estando en Necochea además, de la cual fui piloto, entre otras cosas, organizador de actividades, etcétera, en donde recorrimos toda la provincia de Buenos Aires. Vinimos acá a Lobería también, en el marco de esas recorridas. Y hablamos muchísimo con la gente, más allá de hacer alguna actividad política, dar alguna charla en alguna comité, unidad básica, etcétera. Hablamos mucho con la gente. Y cuando íbamos al interior profundo de la provincia de Buenos Aires hubo algo que nos llamaba muchísimo la atención cuando hablábamos con la gente. Que las madres y las abuelas de los pueblos del interior profundo de la provincia de Buenos Aires le pedían a Axel que si en algún momento él era gobernador, querían tener la posibilidad de que sus hijos estudien, de que sus nietos estudien. Y sabemos que en la provincia de Buenos Aires hay muchísimas universidades, hay 25 universidades públicas, ¿no? Después están las privadas, pero públicas. Hay 25 universidades nacionales y hay 2 universidades provinciales. Entonces uno diría, bueno, si quieren estudiar ya están todas esas universidades, que además son gratuitas, anótense y vayan a estudiar. ¿Cuál es el problema de esas 25, o el problema, la realidad de esas 25 universidades nacionales y provinciales? Bueno, que no están en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Obviamente están en los municipios más grandes, con mayor población, con mayor escala de la provincia de Buenos Aires. Están en La Plata, están en el conurbano, están en las principales ciudades. Bueno, acá las tenemos en Mar del Plata, tenemos en Bahía Blanca, tenemos la Unicen, acá más o menos cerca, pero así todo, habiendo 25 universidades nacionales y habiendo 2 universidades provinciales, veíamos que había un montón de bonaerenses que querían estudiar y que no podían, o que querían estudiar en su pueblo y no se querían ir a vivir a otro pueblo. Y que eso generaba un problema muy grande para la provincia de Buenos Aires y para sus municipios. Por un lado, un desarraigo muy fuerte en aquellos que viven en municipios del interior de la provincia de Buenos Aires que se terminaban yendo o al conurbano, o a la capital, o a La Plata, o a Mar del Plata, o a Tandil, o a Olavarría, y que después no volvían a su pueblo. Cosa que es trágica muchas veces, ¿eh? Y era una de las cosas que nos señalaban esas madres y esas abuelas. Sí, muchas nos decían, no, yo tengo 3 nietos, los 2 nietos más grandes se fueron a estudiar, por ejemplo, a Mar del Plata y nunca más volvieron. Vienen para fin de año. Y tengo uno más, pero no quiero que se vaya, me gustaría que pueda estudiar acá. Nos pasaba permanentemente, veíamos permanentemente esa situación. Por eso nos parecía trágico para los pueblos de la provincia de Buenos Aires, algo que ya les había pasado a muchos pueblos cuando se quedaron sin el tren. El desarraigo, que se iban achicando cada vez más, y que les seguía pasando por la falta de oportunidades de estudio y muchas veces de trabajo que había en los pueblos. Pero también era trágico en otro sentido, que cuando uno tiene una universidad, cuando uno tiene docentes universitarios, lo digo como docente universitario, yo soy docente universitario hace 25 años, sigo dando clases todos los lunes de 8 a 10 de la noche en la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando uno tiene estas infraestructuras, cuando uno tiene docentes, cuando uno tiene profesionales que vienen a formar a jóvenes, aquellos que están interesados en una carrera, etcétera, se va generando un activo intangible que muchas veces es difícil medir, que muchas veces es muy difícil valorizar, ponerle un monto, ponerle un precio, que es el conocimiento. El conocimiento es muy importante, a pesar de que es muy difícil pesarlo, valorizarlo, medirlo, es muy importante. Tan importante es el conocimiento que cuando uno analiza los principales países desarrollados del mundo y trata de buscar algunas características comunes a esos países desarrollados del mundo, a pesar de que pueden ser muy diferentes en cuanto a su población, en cuanto a su territorio, en cuanto a sus recursos naturales, hay algo que corta transversalmente a todos los países desarrollados del mundo, a todas las regiones desarrolladas del mundo, que es la capacidad de generar conocimiento y de aplicarlo a la producción. Eso es trágico si uno no tiene esas instituciones, esas infraestructuras, esos docentes, esos investigadores, esos profesionales.
Por eso es importantísima esta universidad. No es solamente una cuestión, y esto lo quiero remarcar, porque siempre lo decimos, bueno, con Juan Padín, con Juan Bardinelli, con quienes trabajamos estos temas, no solo es un tema individual, es un tema individual y es importantísimo que aquellos que quieran estudiar tengan un lugar gratuito para estudiar, formarse, aprender y después tener una salida laboral para tener una vida más digna y más próspera. Es también una cuestión colectiva. Esos conocimientos, esos aprendizajes, esos desarrollos que se generan en este tipo de infraestructuras, en este tipo de centros universitarios, universidades, lo que permiten es que esos pueblos tengan más capacidades y puedan generar mayor prosperidad colectiva. Colectiva. Es importantísimo, yo adhiero a todas las palabras que dijo el intendente. Es importantísimo. Y yo quiero remarcarlo y quiero enfatizarlo este año, porque es un año electoral, en donde la gente va a tener que estar con su voto democráticamente, como corresponde, eligiendo entre distintas opciones de país. Y no voy a hablar de mi fuerza política, no quiero hablar de mi fuerza política, no quiero hablar de sellos políticos. Quiero hablar de proyectos de país, quiero hablar de proyectos de provincia, quiero hablar de proyectos de municipio. Hoy esto, si yo pusiera bueno, voy a subir estas imágenes a las redes. Estas imágenes de que estamos en Lobería inaugurando un centro universitario. Y probablemente mucha gente lo mire y piense que hoy es ciencia ficción. Que hoy es ciencia ficción. Parece ciencia ficción estar hoy en las condiciones en las que está Argentina, con el discurso dominante que hoy tiene la Argentina, que haya un pueblo que se pone contento, que haya un intendente que ha hecho el esfuerzo, un exintendente que ha hecho el esfuerzo, un gobierno provincial que haya hecho el esfuerzo para crear un centro universitario. Es un momento en donde la Argentina está, a nivel nacional está pasando, por eso dije que me iba a referir después, que a nivel nacional está pasando exactamente lo contrario. Yo les dije, yo soy docente universitario, más allá de las responsabilidades institucionales y políticas que tengo, soy docente universitario. Obviamente hablo con mis colegas y también tengo un recibo de sueldo como docente universitario, de dedicación simple, que es lo único que es compatible con el cargo que tengo yo. Los salarios de los docentes universitarios son los que más han caído desde que empezó el gobierno actual a nivel nacional. Más de 40% se ha reducido en términos reales, en términos de capacidad adquisitiva, los salarios de los docentes. Los presupuestos de las universidades nacionales se han reducido también muchísimo. Nunca se habían ajustado en la historia tanto los presupuestos. El presupuesto del CONICET, que es uno de los organismos de ciencia y tecnología más prestigiosos de América Latina, también se ha reducido. No se han entregado las becas para nuestros investigadores, para nuestros científicos. Hay muchos que ya lo llaman cientificidio a lo que está pasando en la Argentina. Y también un ajuste muy fuerte, muy importante, estoy hablando y el rector de la UNICEM, lamentablemente, no tristemente, me asiente con la cabeza porque sabe perfectamente cuál fue el recorte presupuestario a su universidad. Lo que yo quiero decir, ya que estamos en un año electoral y en un acto institucional, es que este año, cuando les toque votar, independientemente de la fuerza política, porque nosotros, intendentes, no somos de la misma fuerza política, pero me parece que tenemos unos consensos básicos. Por lo pronto, respecto a lo que tiene que ser la universidad pública, gratuita, con acceso ampliado a la población. Que cuando pongan ese voto, se acuerden de este centro universitario. Les pido que se acuerden de este centro universitario. En el momento que van a votar, se acuerden de este centro universitario. ¿Por qué lo digo? Porque si llega a ganar en la provincia de Buenos Aires una fuerza política que es la encargada de desfinanciar las universidades, de desfinanciar la ciencia y la tecnología, yo no sé cuánto, por lo pronto lo digo desde la provincia, en lo que a mí me compete, yo no sé cuánto vamos a poder seguir trabajando en este sentido. Si nos siguen recortando el presupuesto a nosotros, a la provincia de Buenos Aires, como ya lo hemos denunciado públicamente, y no sé cuánto tiempo más vamos a poder seguir sosteniendo carreras en los centros universitarios de la provincia de Buenos Aires. Este es el número 35 que inauguramos, nuevos, que no existían, en conjunto, obviamente, con las municipalidades. 35 centros universitarios. No había pasado nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires un involucramiento tan grande del gobierno provincial en las universidades. Las universidades, la mayoría son nacionales, pero estas son programas provinciales en conjunto con los gobiernos municipales.
Yo no sé cuánto vamos a poder sostenerlo si efectivamente gana una fuerza política que sigue recortando el presupuesto a la educación, a la universidad, a la ciencia, a la tecnología. Para terminar, cuento una triste anécdota que tiene que ver también con este centro universitario. Cuando empezamos la gestión el año pasado, en enero de 2024, el segundo mandato del gobernador Kicillof, me junté con mi equipo porque como no nos aprobaron en aquella ocasión el presupuesto provincial, teníamos que ver cómo destinábamos los recursos del presupuesto prorrogado a la gestión. Y en mi ministerio había dos grandes programas de gestión. Uno era el programa Puentes, de construir y equipar y ofrecer carreras en centros universitarios de la provincia de Buenos Aires, y otro era un programa que se llama todavía, aunque y esto es lo que quiero comentar, se ha reducido muchísimo, el programa Conectar Igualdad Bonaerense, que lo trajimos acá, obviamente, creo que cuando estabas vos, Juan José. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trata todavía, aunque en menor medida, ese programa Conectar Igualdad Bonaerense? De darle computadoras a los pibes que terminan la escuela secundaria. Y en ese momento, con el presupuesto prorrogado, yo me senté con los números y con mi equipo y dije, bueno, ¿cuántos centros universitarios podemos hacer con esto? ¿Cuántas carreras podemos financiar con esto? ¿Y cuántas computadoras podemos comprar con esto? Y sacamos la cuenta. El año anterior, en el 2023, habíamos entregado 160.000 computadoras a pibes que terminaban la secundaria, para que sigan aprendiendo, trabajando, divirtiéndose, estudiando, etc. Habíamos comprado y entregado 160.000 computadoras. Y nos dimos cuenta que con el presupuesto que teníamos, ya con los recortes de Milei, no nos iba a alcanzar para comprar otras 160.000 computadoras y para seguir haciendo centros universitarios. Y tuve que tomar una decisión horrible, porque no me alcanzaba. En economía se llama la restricción presupuestaria, por los recortes del gobierno nacional. Tuve que tomar una decisión horrible, achicar el programa de entrega de computadoras. Y lo tuve que achicar solamente a aquellas poblaciones que tienen mayores problemas de lo que se conoce como brecha digital, en el acceso a las tecnologías. Entonces, antes le dábamos una computadora a todos los chicos y a las chicas, ahora solamente le podemos dar computadoras a los pibes y las pibas de escuelas diferenciales y de escuelas rurales, que es una porción menor del total de estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires. En lo que no tuve que hacer ningún ajuste, porque fue una decisión política que después fue convalidada con el gobernador, es en esto. Prioricé esto. Me parece que es prioritario. Me parece que es prioritario. Cuando uno analiza, sigue analizando. Las sociedades más prósperas del mundo, y cada vez más, son aquellas que invierten más en educación en general, y en educación superior y en ciencia y tecnología en particular. Por eso digo, en un momento en que el discurso dominante, la práctica dominante del gobierno nacional es achicar las posibilidades de estudio, las posibilidades de educación, de financiar a las universidades, de financiar la ciencia y la tecnología, el gobierno provincial ha decidido incrementar esos recursos y seguir comprometido en el financiamiento de centros universitarios, de carreras universitarias, porque para nosotros es una prioridad absoluta la educación en general y la educación superior en particular. Así que no quiero dar más la lata, quiero felicitarlos como pueblo, quiero agradecerle al señor Intendente mandato cumplido, felicitarlos porque tienen, no voy a decir que es el más lindo de la provincia de Buenos Aires porque después voy a tener que ir a otros lados y me van a reclamar, pero me animo a decir que entre los 3 o 4, ahora lo voy a terminar de ver porque no lo vi terminado, entre los mejores centros universitarios que tiene la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones al pueblo de Lobería, muchísimas gracias.